extraño y te quiero, y por tus recuerdos. Confirmado hoy, la triste verdad de Lupillo Rivera. ¿Creías que conocías toda la verdad sobre Lupillo Rivera, el toro del corrido, ese ícono de la música regional mexicana? Pues hoy, por fin, te voy a revelar lo que nadie se había atrevido a contar. Detrás de su voz poderosa y su estilo inconfundible, se esconde una historia llena de sombras, secretos y un drama que casi destruye su vida y su carrera. Dicen que, después de años en la cima, rodeado de fama, dinero y aplausos, Lupillo enfrentó un momento oscuro que casi nadie vio. Se habla de conflictos familiares desgarradores que marcaron su corazón y de decisiones polémicas que le costaron caro. Rumores apuntan a una crisis personal tan profunda que lo llevó a alejarse de los escenarios y a perder la confianza de sus seguidores. ¿Fue verdad que estuvo al borde de abandonar la música para siempre? ¿O que su vida privada estuvo envuelta en escándalos que Hollywood y los medios tradicionales intentaron ocultar? Pero eso no es todo. Algunos aseguran que hubo enfrentamientos muy serios con figuras cercanas a él, peleas internas en la familia que sacudieron los cimientos de su legado. Y momentos en los que Lupillo estuvo tan perdido que ni siquiera sus fans más fieles pudieron ayudarlo. ¿Cómo fue que un hombre que parecía invencible terminó enfrentando esta tormenta? ¿Y cuál es la verdad detrás de los rumores que todavía circulan hoy, casi como un misterio sin resolver? En este video, vamos a explorar todos esos secretos, desde las causas ocultas hasta los episodios más impactantes de su vida, revelaciones que han sido confirmadas recientemente y que cambian la historia que creíamos conocer. Te llevaré por un viaje lleno de tensión, misterio y verdades que muchos prefieren dejar en las sombras, pero antes de seguir, te pido que regales un like a este video si te gustan las historias reales, con suspenso y drama, de esas que muestran el lado más humano y vulnerable de las celebridades. También suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún video con más secretos, rumores y revelaciones que tenemos preparados solo para ti. ¿Listo para conocer la verdad confirmada hoy sobre Lupillo Rivera? Entonces quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir te va a sorprender más de lo que imaginas. Comenzamos. Lupillo Rivera, nacido como Guadalupe Rivera Saavedra, creció en un entorno lleno de música y tradición, pero también de retos y sacrificios que moldearon su carácter desde muy pequeño. Nació en Long Beach, California, en el seno de una familia humilde de origen mexicano, donde la música regional mexicana no solo era parte de la cultura, sino también una forma de vida y expresión. Su infancia estuvo marcada por la cercanía a un mundo musical que, aunque fascinante, no siempre fue sencillo de navegar. Desde niño, Lupillo mostró un talento natural para la música y un carisma especial que lo distinguía de los demás. Sin embargo, su juventud no fue un camino fácil ni libre de obstáculos. Creció en un ambiente donde las dificultades económicas y los problemas familiares estaban a la orden del día. La vida en un barrio con limitados recursos y las responsabilidades que tuvo que asumir desde muy temprano le enseñaron a luchar con determinación para salir adelante. Una parte crucial de su juventud estuvo marcada por la influencia de su familia, especialmente la de su hermano mayor, Pepe Rivera, quien ya tenía cierta trayectoria en la música regional. Esta relación fue un faro que guió a Lupillo, pero también una fuente de presión y comparación constante. La sombra de sus hermanos y parientes famosos era grande, y Lupillo tuvo que esforzarse el doble para construir su propia identidad y no ser solo el hermano de, durante esos años de adolescencia. Lupillo enfrentó decisiones difíciles que pusieron a prueba su carácter. Se acercó al mundo de la música con pasión, pero también atravesó momentos de rebeldía y búsqueda personal, como cualquier joven en su etapa de crecimiento. La música fue su refugio, su escape y también su promesa de un futuro mejor. Los rumores que circulan sobre su juventud hablan de una vida con excesos y peleas, pero también de una resiliencia impresionante. Lupillo aprendió a transformar sus heridas en canciones y sus vivencias en letras que hoy emocionan a millones. Su voz, llena de sentimiento y autenticidad, refleja ese pasado de luchas y sueños, un pasado que muchos desconocen pero que explica por qué su música toca el corazón de tantos. Además, su infancia estuvo marcada por la fuerte conexión con su cultura mexicana, sus tradiciones y su gente. Esto no solo influyó en su estilo musical,
sino que también le dio una identidad única que lo distingue dentro del género regional mexicano. Lupillo siempre ha llevado con orgullo ese legado, aun cuando la fama y las luces de los escenarios parecían tentarlo a cambiar para encajar en otros moldes. La infancia y juventud de Lupillo Rivera fueron un torbellino de emociones, desafíos y aprendizajes que sentaron las bases para la estrella que sería. Fue en esos años donde forjó la fortaleza que lo ayudaría a enfrentar las tormentas futuras, un hombre hecho a pulso que, desde abajo, luchó por conquistar un lugar en el firmamento de la música. El comienzo de la carrera de Lupillo Rivera no fue un camino de rosas, sino un viaje lleno de esfuerzo, sacrificios y la constante búsqueda por ser reconocido en un mundo musical competitivo y muchas veces implacable. Desde muy joven, Lupillo tuvo claro que su pasión por la música regional mexicana era más que un hobby, era su destino, su forma de expresarse y, sobre todo, su esperanza para cambiar su vida. Aunque provenía de una familia con cierto reconocimiento en el ámbito musical, su hermano mayor, Pepe Rivera, ya había dejado huella en la industria. Lupillo tuvo que enfrentarse a la dura realidad de no ser simplemente un hermano de. Muchos en la industria dudaban de su talento o lo veían como alguien que intentaba aprovechar la fama familiar, y eso generó un reto aún mayor, demostrar con trabajo duro y autenticidad que él merecía su propio lugar. Su inicio estuvo marcado por la humildad y la perseverancia. Trabajó en lo que pudo para costear sus primeros discos y presentaciones, participando en fiestas locales, pequeños eventos y en bares donde el público no siempre era amable ni receptivo. Sin embargo, Lupillo tenía algo especial, una voz profunda, cargada de sentimiento y autenticidad que, poco a poco, empezó a llamar la atención de quienes lo escuchaban. En esos primeros años, no faltaron los momentos de incertidumbre y desánimo. En varias entrevistas, Lupillo ha confesado que en más de una ocasión pensó en abandonar la música debido a la falta de oportunidades y al peso de las críticas. Pero algo en él seguía luchando, un fuego interno que no le permitía renunciar a su sueño. Un punto clave en su carrera fue cuando comenzó a escribir sus propias canciones, aquellas letras que hablaban del amor, la traición, el dolor y la esperanza, reflejando experiencias reales de la vida cotidiana. Esto no solo lo ayudó a conectar con su audiencia de manera más profunda, sino que también lo convirtió en un artista con voz propia dentro del género regional mexicano. Las especulaciones y rumores no tardaron en surgir. Algunos decían que Lupillo había tenido problemas con productores o que la rivalidad con otros artistas familiares complicaba su ascenso. Incluso se habló de tensiones dentro de su propia familia, algo que él mismo ha reconocido, pero que también supo transformar en inspiración para su música. Su primer gran éxito llegó con canciones que rápidamente se convirtieron en himnos para muchos seguidores, esos temas que se escuchan en fiestas, en la radio y en los corazones de quienes han vivido historias similares a las que Lupillo canta. Este triunfo no solo le dio un lugar en la industria, sino también la confianza para seguir creciendo y enfrentando nuevos retos. Además, durante esta etapa Lupillo se fue consolidando como un artista que no temía mostrarse tal como era, sincero, apasionado y, a veces, incluso vulnerable. Esta autenticidad le permitió construir una base sólida de fans leales que lo apoyan hasta hoy. En definitiva, el inicio de la carrera de Lupillo Rivera es una historia de perseverancia y lucha constante, donde cada paso dado estuvo acompañado de sacrificios, aprendizaje y la convicción de que la música tenía el poder de cambiar su destino. Fue en esos primeros años donde se sentaron las bases para el artista que hoy conocemos, un hombre auténtico, lleno de pasión y con un legado musical que continúa creciendo. Cuando el nombre de Lupillo Rivera comenzó a sonar con fuerza en los barrios latinos de Estados Unidos, muchos pensaron que había tenido suerte. Pero lo que no sabían era que detrás de cada éxito había una batalla interna, una cicatriz y una traición nunca contada. Era finales de los años 90. La música regional mexicana vivía una explosión sin precedentes. Los narcocorridos, las historias de migrantes, las canciones de despecho y lealtad estaban en su punto más alto. Y ahí, entre tantas voces, una comenzó a retumbar con fuerza en las radios, en las calles, en los autos con vidrios polarizados. Lupillo Rivera, su disco Despreciado lo lanzó al estrellato de forma imparable.
El sencillo principal no solo se volvió un himno de corazones rotos, sino un grito de identidad para quienes se sentían rechazados, olvidados o traicionados por la vida. El apodo que por años le habían impuesto como burla se transformó en su marca, el toro del corrido. Pero la fama no vino sola. Rumores comenzaron a circular. Algunos decían que Lupillo tenía vínculos con figuras poderosas del mundo del narcotráfico, otros aseguraban que su equipo de seguridad estaba armado hasta los dientes. Y que había vetado a más de un cantante que se atrevió a pisar los mismos escenarios que él, verdad o leyenda. Nadie podía confirmarlo. Pero lo cierto era que donde se presentaba Lupillo, había respeto y miedo. Sus entrevistas comenzaron a viralizarse en televisión hispana. Tenía una actitud desafiante, a veces arrogante, a veces desgarradoramente sincera. Hablaba de la calle, de sus dolores, de las traiciones familiares, sin decir nombres, pero dejando pistas. Y cada palabra suya era analizada como si se tratara de un mensaje en clave. El público lo amaba porque era auténtico, porque no fingía ternura ni se disfrazaba de héroe. Cantaba lo que dolía. Decía lo que otros callaban. Pero también había quienes lo detestaban, decían que era soberbio, agresivo, incluso peligroso. En sus giras, Lupillo llegaba con todo el peso de una estrella de corridos, sombrero, botas, seguridad privada y una mirada que decía no me provoques. Sus conciertos empezaron a llenarse de seguidores que lo veían como un ídolo, pero también de enemigos ocultos que esperaban verlo caer. Ganó premios, rompió récords, vendió miles de copias. Su nombre figuraba junto a los grandes. Y por primera vez en su vida, Lupillo no solo era el hijo de Don Pedro, era un Rivera con luz propia. Pero esa luz también comenzaba a incomodar. Testimonios no confirmados aseguran que hubo discusiones explosivas dentro de la familia Rivera en aquellos años. Se dice que Lupillo exigía control total sobre su carrera, que ya no quería depender de su padre, y que el distanciamiento con su hermana Jenny se volvió inevitable. El ascenso de ambos ocurrió casi al mismo tiempo. Y eso fue, según algunos allegados, la chispa que encendió un fuego silencioso. ¿Quién merece brillar más?, preguntaban algunos. ¿Quién llevó primero el peso de este apellido?, gritaban otros, pero lo más doloroso no era la rivalidad, sino el silencio. Porque los Rivera jamás hablaban de frente. Lo ocultaban todo bajo sonrisas forzadas y comunicados fríos. Pero los ojos de Lupillo, cuando hablaba de ciertas personas de su sangre, decían todo lo que su boca no podía. A pesar de todo, Lupillo siguió cantando. Siguió ganando. Siguió rugiendo en escenarios que antes ni soñaba pisar. Pero dentro de él, el ascenso había dejado heridas invisibles, soledad, traiciones, sospechas. La fama te da dinero, pero te quita la paz, dijo en una entrevista años después. Y quienes lo conocían sabían que esa frase no era una metáfora, era una confesión. Ninguna carrera en el mundo del espectáculo está libre de polémicas, y la de Lupillo Rivera no es la excepción. De hecho, las controversias han sido una parte fundamental, y a veces inevitable, de su camino, moldeando su imagen pública y generando opiniones encontradas entre sus seguidores y detractores. Pero detrás de cada escándalo, hay una historia compleja de emociones, decisiones difíciles y, en muchos casos, heridas abiertas que aún duelen. Desde sus primeros años en la industria, Lupillo estuvo envuelto en tensiones familiares que salieron a la luz pública. La rivalidad con algunos de sus hermanos, especialmente con Jenny Rivera, la icónica diva de la banda, fue tema constante de los medios y los rumores. Se habló de distanciamientos, malentendidos y resentimientos que, aunque nunca confirmados del todo, sembraron dudas y controversia en torno a la relación familiar. ¿Cómo puede uno mantener la unidad cuando la fama y las diferencias personales presionan tanto? Esta pregunta rondó por años en el corazón de sus fans y críticos. Además, Lupillo no ha sido ajeno a las disputas públicas con otros artistas del género regional mexicano. En varias ocasiones, se filtraron declaraciones y enfrentamientos que alimentaron las especulaciones sobre enemistades duraderas, pero también mostraron un lado más humano y vulnerable del cantante, quien no siempre supo manejar la presión mediática. Las polémicas también llegaron a su vida personal.
Los rumores sobre sus relaciones amorosas turbulentas han sido objeto de atención constante. Historias de amores y rupturas dramáticas, con acusaciones cruzadas y comentarios fuera de cámara, pusieron a Lupillo en el centro de un torbellino mediático. Algunos de estos episodios trascendieron a la prensa rosa, afectando su imagen, mientras que otros quedaron en el terreno de la especulación y el misterio, alimentando la curiosidad de su público. En momentos críticos, las controversias llegaron a afectar su carrera profesional. Se habló de boicots, cancelaciones de conciertos y pérdidas de contratos, así como de decisiones impulsivas que generaron consecuencias a largo plazo. Sin embargo, Lupillo siempre ha mostrado una capacidad notable para levantarse después de cada caída, reinventarse y seguir adelante, lo que habla de una resiliencia admirable. Un episodio que causó gran revuelo fue cuando Lupillo hizo declaraciones polémicas en entrevistas que dividieron opiniones. Algunos lo acusaron de insensible o arrogante, mientras otros defendieron que simplemente estaba siendo honesto y fiel a sí mismo, sin miedo a mostrar sus contradicciones. Estas declaraciones abrieron un debate sobre la autenticidad y el precio de la fama, poniendo en evidencia lo complejo que es mantener una imagen pública sin perder la esencia personal. Además, en redes sociales, Lupillo ha vivido momentos de confrontación directa con fans y críticos, donde las palabras se han vuelto armas y el juicio público puede ser implacable. La era digital trajo nuevas formas de polémica, más rápidas y virales, que Lupillo ha sabido navegar, aunque no sin dificultad. En definitiva, las polémicas y controversias de Lupillo Rivera son una ventana a la complejidad de ser una figura pública en un género tan apasionado como el regional mexicano. Más allá de los titulares y los escándalos, estas experiencias revelan a un hombre que, con sus errores y aciertos, busca un camino propio en medio de luces y sombras. Su historia nos recuerda que detrás del brillo y el éxito, también existen conflictos, luchas internas y decisiones difíciles que marcan la trayectoria de cualquier artista. Y quizás, en esas grietas, está la verdadera humanidad de Lupillo Rivera. Todo imperio tiene su punto de quiebre, y Lupillo Rivera no fue la excepción. Después de vivir en la cima del éxito, de llenar estadios, de ser ovacionado por millones y temido por otros tantos en la industria, llegó el momento que muchos no esperaban, o quizás sí esperaban en silencio. La caída silenciosa del toro del corrido. Ya no sonaban sus canciones con la misma fuerza. Ya no era invitado a las entregas de premios. Las entrevistas se hicieron más escasas, y su rostro, antes omnipresente, se desvanecía de las pantallas. ¿Qué había pasado realmente? ¿Fue vetado por las grandes cadenas? ¿Pagó el precio por haber dicho demasiadas verdades? ¿O se trató simplemente de un artista quebrado por dentro, por el dolor, por la traición, por la soledad? Tras la muerte de su hermana Jenny Rivera en 2012, el alma de Lupillo pareció apagarse. Aunque intentó mantenerse firme y en pie, el luto lo devoró desde dentro. Se hablaba de un hermano que lloraba en silencio, que se encerraba por días, que ya no encontraba sentido en los escenarios. En una entrevista años después, soltó una frase que estremeció a muchos: a veces uno canta con el corazón roto, y nadie lo nota, pero uno lo sabe. A eso se sumaron las tensiones familiares, disputas por el legado de Jenny, diferencias con sus padres, y un distanciamiento con algunos de sus hermanos. Para muchos, Lupillo no solo perdió a su hermana, perdió también su lugar en la dinastía Rivera. Durante años, sus discos no eran promocionados como antes. Se le cerraron puertas en estaciones de radio y eventos. Algunos incluso se atrevieron a decir que ya estaba acabado. Pero la calle nunca lo olvidó. Los barrios, los pueblos, los que habían crecido con sus corridos y sus letras sinceras, seguían coreando sus canciones. No importaba si las disqueras ya no creían en él. La gente real aún lo consideraba un ídolo. En lo personal, la vida tampoco le dio tregua. Su divorcio con Mayeli Alonso, madre de sus hijos, fue una bomba mediática, infidelidades, escándalos, peleas públicas, todo expuesto ante las cámaras. Lupillo intentó mantenerse firme, pero el dolor lo quebró. Más tarde, su breve y polémica relación con Belinda se volvió el centro del espectáculo. ¿Fue un romance real o una estrategia publicitaria? Sea como sea, terminó con él borrando un tatuaje en su honor, en un acto simbólico de renuncia y vergüenza.
Por un tiempo, Lupillo desapareció. Se alejó de los reflectores. Dejó de lanzar nuevos discos. Poco se sabía de él. Pero dicen que es en la oscuridad donde se forjan los regresos más poderosos. Y así, entre sombras y dudas, el toro del corrido comenzó a renacer. El regreso de Lupillo no fue con fuegos artificiales. Fue lento, íntimo, profundo. Con canciones más personales, con letras llenas de nostalgia y verdad. Con colaboraciones inesperadas y presentaciones en lugares donde nadie lo esperaba. Volvió a pisar escenarios pequeños, a cantar para 300 personas, para luego llenar 3.000. Y con cada presentación, con cada aplauso, iba recuperando el alma que había perdido. Se volvió un hombre más introspectivo. Más humano. Menos ídolo, más padre. Menos rebelde, más sabio. En los últimos años, Lupillo ha demostrado que el verdadero éxito no está en los charts, sino en sobrevivirse a uno mismo. Y él lo hizo. Regresó con fuerza, con humildad, con verdad. Ya no necesita que todos lo amen. Le basta con saber que los que lo siguen lo hacen por lo que es, no por lo que aparenta. Porque el toro cayó, sí, pero no se quebró. Se reconstruyó. Y en ese proceso, encontró su redención. Amar a un artista no es sencillo. Y menos si ese artista es Lupillo Rivera, un hombre que canta con el alma herida, que vive con los sentimientos a flor de piel y que, detrás de su voz de acero, esconde un corazón frágil y marcado por las batallas del amor. En este capítulo, no hablaremos del ídolo, sino del hombre. Del esposo, del compañero, del padre de familia. Porque el matrimonio de Lupillo no fue solo una historia de amor, fue también una guerra interna entre su vida pública y su necesidad de ser amado en silencio. La historia de Lupillo con Mayeli Alonso comenzó como en los corridos, con pasión desbordada, con miradas que quemaban, con palabras que parecían eternas. Se conocieron cuando él ya era famoso, y ella era una joven emprendedora que lo admiraba desde lejos. Pero fue el destino, y tal vez también la necesidad mutua de sentirse vistos, lo que los unió. Juntos formaron una familia. Tuvieron hijos. Construyeron negocios. Vivieron momentos de gloria y celebraron triunfos en pareja. Durante años, fueron vistos como una de las parejas más sólidas del regional mexicano. Ella se convirtió en una figura pública por mérito propio. Y él, se mostraba como un hombre enamorado, orgulloso de su mujer. Pero el amor, cuando se vive bajo los reflectores, puede volverse insoportable. Lo que comenzó como una historia de complicidad, con el tiempo se convirtió en un laberinto de reproches, silencios y sospechas. Se hablaba de celos. De infidelidades. De presiones. De promesas rotas. Algunos aseguraban que Lupillo no podía soportar el brillo propio de Mayeli, que su fama creciente incomodaba al cantante. Otros decían que fue ella quien descubrió conversaciones sospechosas en su teléfono, y que ahí comenzó el caos. Lo cierto es que, poco a poco, el matrimonio se fue desmoronando. No hubo escándalo repentino. Fue una tormenta que se gestó lenta, dolorosa, inevitable. Cuando finalmente se anunció el divorcio en 2019, la noticia sacudió al mundo del espectáculo. Ambos hablaron. Ambos lloraron. Ambos se culparon, y también se defendieron. Mayeli confesó en entrevistas que se sintió destruida, desprotegida, señalada. Lupillo, por su parte, guardó silencio durante meses, como si no pudiera ponerle palabras al dolor de ver su familia separarse. Sus hijos quedaron en medio. Y aunque siempre intentaron protegerlos, era imposible ocultar las heridas. El divorcio fue más que una ruptura legal. Fue un quiebre emocional que aún hoy resuena en las canciones y los silencios de Lupillo. Tras su divorcio, Lupillo intentó rehacer su vida amorosa. Pero todo lo que vino después estuvo marcado por la polémica. Su relación con Belinda se convirtió en un huracán mediático, mensajes románticos, tatuajes, declaraciones y finalmente, un final abrupto y doloroso. ¿Fue una relación sincera o un romance fugaz nacido del dolor y la necesidad de afecto? Muchos dudaron. Otros se burlaron. Y él, simplemente cayó y se tatuó el alma.
En entrevistas recientes, Lupillo ha confesado que no cierra la puerta al amor. Que aún sueña con volver a compartir su vida con alguien. Pero también admite que ha cambiado. Que ahora busca paz más que pasión. Compañía más que escándalo. Silencio más que ruido. Uno ya no ama como a los 20, ahora uno ama con cicatrices, dijo una vez. Y si hay un tipo de amor que sigue intacto en su vida, es el amor por sus hijos. Lupillo ha demostrado ser un padre presente, protector, emocionalmente entregado. Cada uno de ellos es un faro en medio de su tormenta interna. Y es por ellos que sigue luchando, cantando, viviendo. Lupillo no es el mismo hombre que se casó hace años. Ni el mismo que firmó su divorcio. Es un ser transformado por el amor y por su ausencia. Por la felicidad compartida y por el silencio de una casa vacía. El matrimonio fue su mayor escuela emocional. Y aunque no terminó como lo soñó, dejó en él una huella imborrable, una cicatriz que, de alguna manera, le enseñó a cantar con más alma que nunca. Hay hombres que dejan huella. Y hay otros que se convierten en cicatriz en el alma de un pueblo entero. Lupillo Rivera pertenece a este segundo grupo. Porque su vida no se cuenta en discos vendidos, premios o portadas de revistas. Se cuenta en lágrimas, en versos cantados entre dolor y resistencia. Se cuenta en las veces que cayó, y las veces que se levantó con el corazón ensangrentado pero con la voz intacta. Este es el legado vivo de Lupillo Rivera. Desde sus primeras presentaciones en los bares hasta llenar escenarios internacionales, Lupillo no fue solo un cantante de música regional mexicana, fue el narrador de la vida real de millones. Cada canción suya se convirtió en eco de las historias de la gente trabajadora, los migrantes, los amores rotos, las despedidas, las esperanzas que sobreviven a pesar de todo. Fue la voz del dolor de los que no tienen micrófono. El reflejo de los que lo dieron todo y perdieron también. El espejo de quienes aprendieron a sonreír con las heridas aún abiertas. Muchos pensaron que vivir bajo el apellido Rivera le abriría todas las puertas. Pero la realidad fue otra. Ser hermano de Jenny Rivera significó también vivir a la sombra, luchar por su propia identidad, resistir comparaciones constantes, aguantar rumores, críticas y presiones familiares que lo marcaron de por vida. Aún así, Lupillo se forjó su propio nombre, su propio estilo, su propia leyenda. Y lo hizo sin negar su sangre, pero también sin dejarse devorar por ella. Con más de 2 décadas de carrera, Lupillo ha dejado una discografía que es testimonio de una vida sin máscaras. Temas como Despreciado, Que te ha dado esa mujer, La culebra, Yo sé que te acordarás o El moreño ya no son solo canciones. Son piezas de identidad cultural para toda una generación. En cada interpretación suya hay una mezcla de rabia, ternura, nostalgia y fuego. Y eso no se aprende en ninguna escuela de música. Eso solo lo da la vida cuando te arrastra por el suelo, y aún así decides cantar. Aunque muchos lo recuerden por sus escándalos o sus amores fallidos, Lupillo insiste en que su verdadero legado no está en los escenarios, sino en su hogar. En los ojos de sus hijos. En lo que les ha enseñado sobre el perdón, el amor y la resiliencia. En entrevistas recientes, ha dicho, todo lo que he vivido me ha preparado para ser un mejor padre. Para enseñarles a mis hijos que se puede caer, pero que hay que saberse levantar. Sus hijos han crecido escuchando sus canciones, pero también viendo a un hombre que ha sabido llorar y seguir. A pesar de sus detractores, Lupillo es respetado por sus colegas, músicos y productores. Su autenticidad, su entrega en el escenario, y su capacidad de cantar con verdad lo han convertido en un referente dentro del regional mexicano. Ha sido inspiración para nuevas generaciones. Y aunque muchas veces no se le reconozca públicamente, Lupillo es uno de los pocos que ha logrado mantenerse fiel a su esencia en una industria que cambia de rostro todos los días. Curiosamente, en los últimos años, Lupillo ha resurgido en redes sociales como un personaje icónico, en parte por los tatuajes que se hizo, y se borró, por sus respuestas virales y por sus apariciones televisivas. Muchos jóvenes que no lo conocían por su música, ahora lo reconocen como el que fue novio de Belinda o el del tatuaje del rostro. Pero lo que pocos comprenden es que cada meme esconde una historia humana de vulnerabilidad, pasión y heridas no sanadas.
Y es ahí donde su leyenda se reinventa. Lupillo no se esconde de su pasado. Lo canta. Lo enfrenta. Lo convierte en arte. Lupillo Rivera no es perfecto. Nunca lo ha sido. Y eso es exactamente lo que lo convierte en leyenda. Porque en un mundo lleno de artistas artificiales, él se mantuvo real. Y aunque pagó el precio con sangre, burlas, soledad y desprecio, hoy sigue de pie. Cantando. Latiendo. Construyendo, cada día, un legado que no necesita monumentos, porque ya vive en la gente. Y así, entre luces y sombras, entre aplausos y críticas, entre amores y rupturas hemos recorrido juntos el camino de Lupillo Rivera, un hombre que no solo ha cantado corridos, rancheras o baladas, sino que ha cantado su alma. Con cicatrices, con orgullo, con fuego. Porque no estamos hablando solo de un cantante. Hablamos de un ser humano lleno de contrastes, que ha vivido bajo el escrutinio público, que ha amado con locura, que ha cometido errores, pero que nunca se rindió. Nos ha mostrado su dolor. Nos ha regalado su voz. Y nos ha enseñado que la fama no te hace invencible, pero sí te puede volver más fuerte si sobrevives. Y ahora te pregunto a ti. ¿Qué opinas tú de la vida de Lupillo Rivera? ¿Crees que ha sido juzgado injustamente por su pasado? ¿O piensas que sus decisiones lo han llevado al lugar donde está hoy? Déjamelo aquí abajo en los comentarios, quiero leerte, quiero saber si para ti Lupillo Rivera es un héroe, un sobreviviente, o simplemente un artista más en una industria que aplaude hoy y olvida mañana. Si este video te emocionó, te hizo reflexionar o te ayudó a entender mejor la historia detrás del personaje, te invito a dejar tu like, suscribirte a este canal y compartirlo con alguien que también necesite escuchar esta historia. No olvides activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos donde seguiremos revelando las historias más impactantes, misteriosas y conmovedoras de tus artistas favoritos. Aquí contamos la verdad, aunque a veces duela. Nos despedimos por ahora, pero recuerda, mientras exista alguien que sufra en silencio, mientras haya una canción que nos devuelva la esperanza, mientras quede una voz dispuesta a contar lo que nadie se atreve, Lupillo Rivera seguirá viviendo, en el corazón del pueblo. Gracias por acompañarme hasta el final. Hasta el próximo video. Y nunca lo olvides. Detrás de cada estrella, hay una historia que arde en silencio.